Hoy hablaremos sobre la excepcional vida de Cleopatra en 10 puntos, esa mujer que ha pasado a la historia como la última reina egipcia, por sus amoríos con un par de romanos y su supuesta inconmensurable belleza. Te invito a que veamos la vida de Cleopatra y cómo es que terminó suicidándose para evitar ser humillada en las calles de Roma. Número 1. Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría, capital del imperio de la dinastía ptolemaica, de allí que se pueda deducir que su padre era Ptolomeo XII, aunque de su madre no hay mucha certeza, ya que incluso algunas fuentes históricas parecen indicar que su madre pudo haber sido una mujer de la clase alta en Alejandría. Cleopatra no fue la única hija de Ptolomeo, sino que tuvo un total de 5 hermanos, 2 de ellos hombres y 3 mujeres. El lugar en el que nació Cleopatra es bien conocido por la Biblioteca de Alejandría, pero también por la existencia del Faro de Alejandría. Era el lugar perfecto para que gente de diferentes lugares conviviera, tales como los griegos, egipcios y algunas personas que venían de Oriente. Alejandría definitivamente era un lugar en el que abundaba la cultura y el conocimiento. Eso se vería reflejado en Cleopatra, ya que la última reina de Egipto fue capaz de hablar como mínimo 7 idiomas, además de que tenía muchas otras cualidades que la dotaban de un intelecto admirable. 2. Cleopatra era una mujer a la que le preocupaba su apariencia física, ya que ésta la cuidaba demasiado cada vez que hacía una aparición en público, cuidando hasta el más mínimo detalle en su vestimenta junto a los adornos que utilizaba, llegando al punto de vestir como algunas diosas egipcias, tales como Osiris, o griegas, en el caso de Afrodita. Es tal la figura de Cleopatra en el imaginario de las personas en la actualidad que siempre se le asocia a la belleza, gracias a su aparición en el cine, aunque también ha aparecido en algunas pinturas o dibujos de hace casi 500 años, como el que le realizó Miguel Ángel, obviamente basándose en su imaginación, porque Cleopatra murió en el año 30 a.C. Pero, a todo esto, ¿qué tan bella era Cleopatra? En torno a ello se han generado algunas hipótesis en las que se dice que no era para nada bella. Incluso se ha realizado una reconstrucción a lápiz de cómo pudo haber sido, basándose en el análisis de diferentes monedas en las que aparece ella. Y el resultado lo podemos ver aquí. Este resultado lo ofrece Cesario Alfonso García, un artista plástico especializado en retrato y figura humana. 3. A la muerte del padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, en el año 51 a.C., los sucesores de todos serían Cleopatra, ya con la edad de 18 años, y su hermano Ptolomeo XIII, con apenas 10 años de edad, y fue en ese momento cuando contrajeron matrimonio. Como era de esperarse, Cleopatra, por ser la mayor, empezó a tomar las riendas en el poder, pero su hermano no estaba dispuesto a quedarse cruzado de brazos. Las malas relaciones entre ellos fueron creciendo y Cleopatra terminó yéndose a Siria, lugar en el que prepararía a su fuerza militar. Posteriormente se enteraría de la presencia de Julio César en Alejandría y decidiría ir a visitarlo para hablar con él. No olvidemos que Julio César llegó a Egipto porque estaba siguiendo a un hombre llamado Pompeyo, el cual fue asesinado por el hermano esposo de Cleopatra, buscando ganarse la simpatía de Julio César, pero el resultado fue todo lo contrario. 4. Cuando Cleopatra se enteró de toda la situación que había desencadenado su hermano, rápidamente planeó unirse con Julio César. Para ello tuvo que volver a Alejandría y se dice que uno de sus sirvientes de confianza, llamado Apolodoro, la envolvió en una alfombra que se suponía sería un regalo para Julio César, aunque en realidad era un plan para que Cleopatra pudiera acercarse a él. Lo demás ya es historia. Todos sabemos que comenzaron una relación diplomática, pero también amorosa, de la que nacería Cesarión. Se sabe que inicialmente Julio César quería que la relación entre Cleopatra y su hermano mejorara, pero la balanza terminó decantándose en favor de Cleopatra. Primeramente porque Ptolomeo XIII había matado a Pompeyo,
y después porque Cleopatra terminó convenciéndolo de que la apoyara a ella. De ese modo inició lo que se conoce en la historia como la Guerra Alejandrina, guerra en la que Ptolomeo XIII moriría ahogado a consecuencia de un enfrentamiento naval. Después, Cleopatra se casaría con su otro hermano, Ptolomeo XIV, pero él sería asesinado 3 años más tarde, y su única hermana, que aún quedaba en vida, fue encarcelada por la orden de Julio César, al saber que había planeado quitarle el trono a Cleopatra. 5. La relación amorosa entre Cleopatra y Julio César creció hasta el punto de que tuvieron un hijo en el año 47 a.C., a quien se le conoce con el nombre de Cesarión. A pesar de ello, Julio César jamás pudo reconocer a ese hijo como suyo, pero eso no fue un problema para que invitara a Cleopatra junto a su esposo Ptolomeo XIV y su hijo Cesarión a Roma, siendo alojados en una villa privada de César. Finalmente, la vida de Julio César llegó a su fin, porque éste fue asesinado, y Cleopatra decidió volver a Alejandría sabiendo que su vida corría peligro en Roma. 6. Después de que Julio César fue asesinado, iniciaron nuevamente los conflictos en Roma, entre los que se encontraban en el bando de Julio César y los que estaban en su contra. Cleopatra esperó un tiempo y al final terminó decantándose por el bando de los amigos de Julio César y se comprometió a ayudarlos con refuerzos militares, pero como no lo hizo, Marco Antonio le pidió verla para hablar con ella de la situación. Si bien ese encuentro tenía características de corte político inicialmente, es innegable que también a causa de ello surgió su relación amorosa, de la cual nacieron un par de gemelos y después un tercer hijo. 7. Ahora, en vista del nuevo escenario, Marco Antonio era esa nueva oportunidad para Cleopatra de conseguir que Egipto se independizara y que su hijo Cesarión pudiera ser reconocido entre los romanos como el hijo legítimo de Julio César. Después de que se habían reunido Cleopatra y Marco Antonio por primera vez, este último se fue a Alejandría con Cleopatra, pero eso le saldría caro, ya que para el año 40 a.C. tuvo que regresar a Roma, a causa de que su esposa y su hermano habían iniciado una guerra civil en contra de Octavio Augusto, quien era el heredero de Julio César. Al regreso de Marco Antonio, su mujer murió y los problemas con Octavio no se detuvieron, así que decidió casarse con la hermana de Octavio. Todo esto mientras nacían sus hijos con Cleopatra. 8. La próxima vez que Cleopatra se reunió con Marco Antonio fue cuando éste quiso continuar con los planes de Julio César en relación a su campaña contra los partos, un imperio iraní. Pero como Cleopatra había sido duramente humillada con todo lo que sucedió desde la última vez que se vieron, esta vez decidió poner una serie de condiciones, entre las que destacaron que su hijo Cesarión fuera reconocido como hijo legítimo de Julio César, que Marco Antonio reconociera a los 2 hijos que tuvo con ella hasta ese momento y sobre todo que consumaran el matrimonio. Si bien pudiera pensarse que las cosas habían llegado hasta este punto por amor, estamos equivocados, ya que ellos se necesitaban mutuamente para poder avanzar con sus planes personales. 9. Cleopatra acompañó a Marco Antonio a comenzar con sus campañas militares contra los partos, pero las cosas no salieron nada bien, ya que además de que no fue capaz de hacerse con ningún territorio, su ejército sufrió innumerables bajas. Esa situación no pasaría desapercibida para Octavio, ya que este último iniciaría una campaña de desprestigio en contra de Marco Antonio. Por otro lado, cuando Marco Antonio reconoció a Cesarión como hijo legítimo de Julio César, eso dejaba a Octavio como a un usurpador de todos los logros de Julio César, y por si esto no fuera poco, Marco Antonio se divorció de su esposa romana, lo que provocó que se desencadenara la guerra entre Roma y Egipto. 10. Cleopatra acompañó a Marco Antonio durante el tiempo que duró la guerra, pero esta finalmente se decidiría con la batalla de Actium, o también conocida como batalla de Accio, ya que el bando de Marco Antonio y Cleopatra fue vencido, provocando que ambos regresaran a Alejandría, iniciando ella con la huida y después él. Octavio, en vista de que su ejército era más fuerte, le exigió a Cleopatra que entregara a Marco Antonio, pero ella se negó,
lo que hizo fue hacerle llegar una noticia falsa a su esposo en la que ella se había suicidado. Eso provocó que Marco Antonio se suicidara. Más tarde, Cleopatra sería atrapada por Octavio. Cuando ella se enteró que Octavio planeaba pasearla por las calles de Roma para después asesinarla, tomó la decisión de suicidarse. Se vistió retomando símbolos faraónicos y macedonios y después se dejó morder por un áspid, acabando de esta manera con su vida de una forma rápida e indolora. Octavio les cumplió una de sus últimas voluntades y así fue como Cleopatra y Marco Antonio terminaron juntos después de la muerte en la misma tumba en Alejandría.